Día muy especial. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Marcos, capítulo 5. Estuvimos viendo el tema, aún continuamos con este tema. Aún no conocemos bien a Jesús, porque cuando nos sorprende con sus maravillas, vienen preguntas como las que hicieron los discípulos. Hoy vamos a estar mirando esa partecita. Marcos capítulo 4, verso 35. Los que están conectados sean bienvenidos. Mi hermano Juan Castaño, Dios te bendiga, primero que se conectó. Luis Alberto García, Dios te bendiga. Marlene Prado, Dios te bendiga. Sean bienvenidos a este momento de devocional. Dice así la palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hasta aquí es una historia bastante importante que es narrada a través de este apóstol. Fueron a pasar al otro lado y despidieron la multitud y le tomaron como estaba en la barca. O sea, tienen que recordar que él estaba predicando desde la barca y estaba enseñando a la multitud, sanando a los enfermos y haciendo grandes obras poderosas. Y así como estaba en la barca, se fueron hacia el otro lado. Y había también con él otras barcas, o sea, habían varias. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea, el mar estaba bastante embravecido, la situación era difícil, pero había algo particular que estaba sucediendo. Dice, y él estaba en la popa de la barca. ¿Cómo estaba? Durmiendo. Tengan en cuenta esto. No estaba casi dormido, ni se estaba haciendo el dormido. Estos días escuchaba un religioso hablando acerca de que él estaba haciéndose el dormido. No, la Biblia no dice que se estaba haciendo el dormido. Estaba durmiendo. Y ustedes deben de saber que después de un día de trabajo tan arduo como el que le tocó a Jesús, estaba cansado y se acostó a dormir. La brisa del mar, tal vez esto le caía muy bien. Tal vez el mover de las olas en la barca sirvieron para el descanso de él, y estaba durmiendo. Pero las olas y el viento se embravecieron y echaban las olas en la barca y trataba de hundirse, se anegaban. Era mucha el agua que estaba cayendo. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Los discípulos le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aquí hay algo importante. La barca, que estaba siendo sacudida por las olas y aún estaba siendo anegada. Los discípulos que estaban allí controlando la barca en medio de la tempestad, y Jesús, que estaba durmiendo. Habían dos ambientes tremendos. El ambiente en que estaba Jesús era de tranquilidad, de paz. La Biblia dice que estaba durmiendo a pesar de las olas, a pesar de la situación difícil. Pero los discípulos estaban asustadísimos y lo despertaron y le estaban diciendo: un poquito más y te ahogas y no te das de cuenta. Porque fue en signo de pregunta que le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, te vas a ahogar.
y no te das cuenta, te vas a hundir en el mar. No estás viendo el problema en que estamos y usted está muy tranquilo durmiendo mientras que todos estamos asustados. Este es el mismo cuadro que vivimos los cristianos a veces cuando las pruebas no llegan, las dificultades. Se levantan unas olas tan altas, se levantan unos problemas tan difíciles que pareciera que nos estábamos hundiendo demasiado, que ya es el último momento, que ya no hay esperanza, porque en quien teníamos la esperanza estaba durmiendo. Y usted sabe que una persona dormida está indefenso totalmente. Pero ¿sabe qué me sorprende? No lo despertaron para que tomara control de la situación. Lo despertaron al menos para que se ahogara consciente, que no fuera ahogar dormido. Porque la pregunta lo dice. Mire, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, te vas a ahogar, te vas a dejar hundir por las olas y ahí durmiendo. Al menos nosotros estamos asustados. ¿Pero usted qué? Despiértese. Al menos para que te hundas, pero que no esté dormido, esté consciente. Despiértese, levántese. ¿Se acuerdan en una ocasión cuando uno de los profetas huía de la presencia de Dios, se montó un barco y el mar se embraveció, y mientras que todos estaban asustados, él estaba durmiendo abajo en el barco? Todos clamaron a su Dios, todos hicieron lo que tenían que hacer, botaron los enseres al mar. De pronto el marinero, el capitán del barco, contó la cantidad de personas que habían y vio que le faltaba uno y se fue a buscarlo. Y estaba dormido. ¿Saben quién es? A ver, ¿quién me ayuda de los que están conectados? ¿A quién le sucedió esta situación? El mar estaba embravecido. El barco se estaba ya a punto de ser destrozado por la fuerza de las olas. Todos estaban clamando cada uno a su Dios. Habían hecho lo que tenían que hacer, habían botado algunos enseres al mar para alivianar el barco. Pero de pronto el capitán del barco hace una revista de las personas y vio que le faltaba uno. Y se fue a buscarlo, lo encontró allá, en la azotea del barco, abajo, en el sótano, durmiendo. ¿Quién me ayuda? ¿Quién era ese profeta? Que aunque el mar estaba tratando de hundir el barco, él estaba durmiendo. ¿Alguien de los que están conectados ahí se acuerdan quién era? El capitán del barco fue y lo despertó y le dijo: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y para dónde vas? Durmiendo. El que tenía la solución en las manos estaba durmiendo. Y en ese caso era con Jesús también. Quien tenía el poder, la autoridad para tomar control de la situación, estaba durmiendo. Todos estaban asustados. Juan Castaño dice: es Jonás. Sí, señor. Jonás lo envió Dios a una misión a la ciudad de Nínive y descendió a otro puerto y se fue para otro lado. Iba huyendo de la presencia de Dios y en medio del mar, el mar se embravece y mientras que todos estaban asustados, él estaba durmiendo. En este caso, pasó igual con Jesús. Todos estaban asustados, mientras que él dormía. Y lo despiertan para que Jesús al menos se ahogara consciente, que no se fuera a ahogar dormido. Lo levantan
Y le dice, ¿no te da cuidado que perecemos? ¿O es que usted no siente miedo? Pero quiero hoy recordarles algo. Si Jesús va en nuestra barca, no hay problema si las olas se embravecen. Si Jesús va en nuestra barca, no hay problema que los vientos se embravezcan. Si Jesús está en nuestro hogar, pueden venir problemas porque de seguro van a venir. Si Jesús está en nuestra empresa, pueden venir problemas, de seguro van a venir, pero no importa, Jesús está ahí. Y la solución del problema está en las manos de Jesús, aunque a mí me parezca que ya no hay esperanza. Los habitantes del barco, aparte de Jonás, agotaron todos sus recursos que tenían. Aliviaron el barco, clamaron cada uno a su Dios. Pero cuando se encuentran con Jonás y le preguntan quién es y para dónde va y qué hace, él dice: yo soy siervo del Dios que hizo los cielos, el mar y la tierra y todo lo que en ellos habita. El capitán del barco dijo: pues si el Dios de este hombre es el que hizo el mar, pues entonces la solución está en él, en el Dios de él. Y tenemos en cuenta que el que estaba en la barca con los discípulos era el Hijo del que creó todas las cosas. Así que el mar, por embravecido que estuviera, estaba en el derecho de respetarle la vida al Hijo del Creador. Pero los que estaban en la barca estaban siendo probados. Tú no saben que hay problemas que se nos levantan en nuestra vida cotidiana, en nuestro hogar, en nuestra familia. Problemas que parece que nos fuéramos a hundir, que ya no hay solución, que las dificultades son tan graves, que el mundo se nos ha cerrado y el cielo se nos pone como cielo de bronce. Pareciera que nuestras oraciones no subiesen a la presencia de Dios. Nos sentimos tan agotados, nos sentimos tan estrechos, tan oprimidos, que llegamos a pensar que ya todo se acabó. No hay más respuestas. Para los habitantes del barco donde iba Jonás, era un problema grave, muy grave. Pero cuando él dice que el Dios de él era el Dios que había hecho los cielos, la tierra, el mar y lo que en ellos habitaban, el capitán dijo: entonces aquí está la solución. ¿Qué debemos hacer?, le preguntaron. ¿Qué hacemos contigo? Él le dijo: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque este profeta iba en desobediencia a Dios, y Dios le dio una lección. Pero también el viaje de Jonás se estaba cumpliendo, se iba a cumplir una profecía acerca de la muerte y la resurrección de Cristo. Porque cuando Jonás es echado al mar, viene un pez grande, inmenso, y se lo traga. Y el mar se aquietó. Y duró Jonás en el pez del vientre 3 días y 3 noches. Así como Jesús duró en la sepultura 3 días y 3 noches. Parece que estaban jugando un papel similar. Jesús no había muerto. Apenas iba rumbo a la cruz, cuando el mar se embravece y él iba en la barca. Los que iban en la barca lo despiertan, le dicen: ¿no te das cuenta, maestro, que perecemos? ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos asustado cuando los problemas se nos vienen, nos atribulan, nos encierran? Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido un poco humillado por algún problema.
A mí me ha pasado. Me han venido dificultades de mucha índole, de salud, económicas, sociales. Han venido dificultades. Pero ¿saben algo? Algo que a mí me ha ayudado mucho es no olvidarme de que Jesús está en mi barca. Yo quiero que se grabe esto. Cuando los problemas vienen a nuestra vida, no nos olvidemos de que Jesús está en nuestra barca. Ahora no importa que esté durmiendo, no me interesa. El sueño de Jesús en la vida de los discípulos significaba como una pausa o un paréntesis. El sueño de Jesús en medio del mar, en esa barca, mientras que las olas pegaban con fuerza, significó para los discípulos como un momento de estar desamparados, de no sentirse protegidos. El sueño de Jesús en mi vida es la prueba de mi fe y de su fe. Cuando no vemos el actuar, cuando no vemos el funcionar de Cristo, cuando encontramos simplemente Jesús está ahí, pero está dormido. Y a veces no le conocemos. De verdad, no le conocemos tal como Él es. A veces creemos que Dios puede obrar en unas cosas y en otras no. Para los discípulos Jesús podía ser experto en colocar las manos sobre los enfermos y que ellos sanaran, como hizo con la suegra de Pedro. Para los discípulos Jesús podía ser experto en multiplicar peces y multiplicar los panes, pero para los discípulos Jesús no era experto en calmar problemas en medio del mar. Para los discípulos Jesús era experto en dar respuestas a los eruditos de la época, a los maestros de la ley, a los fariseos, a los escribas. Jesús los dejaba sorprendidos con respuesta, sin palabras. Así que Jesús hablaba maravilla. Para los discípulos Jesús era un experto en ser un maestro de la palabra a través de parábolas y recordar textos del Antiguo Testamento y dejar lecciones de bendición. Pero para los discípulos Jesús no había lidiado con problemas del mar como lo habían hecho ellos, los pescadores. Ellos sí eran expertos y sabían lo que era un problema y sabían lo que era una borrasca en medio del mar. Ellos sabían lo que era soportar la fuerza de las olas pegándole a la barca con deseo de hundirla. Y por eso ellos corren a decirle a Jesús: Maestro, no te da cuidado que perecemos. Levántate, al menos levántate para que te ahogues, al menos estando consciente y no estando dormido. Lo levantan. ¿Cuántos de nosotros los cristianos, cuando los problemas no llegan, creemos que Jesús, tal vez no conocemos esa parte de Jesús? Esa parte de Jesús que realmente hace cosas grandes en nuestras vidas. Esa parte de Jesús que hace cosas maravillosas en nuestros corazones. Hay gente que cree que Jesús no se mete en los problemas sentimentales, que esos hay que arreglarlos con droga, con alcohol. Algunos creen que los problemas sentimentales se arreglan con cortarnos las venas, porque nunca creen que Jesús puede colocar su mano en la parte sentimental. Hay gente que cree que Jesús no se mete en el problema económico, porque no le conocen esa área. Los discípulos no conocían esa área de Jesús. No le conocían. Andaban con Cristo, pero no habían visto esta maravilla. Y le dijo: pues nos vamos a ahogar, pero al menos que nos ahoguemos todos despiertos. Pero que esté durmiendo.
Hay gente que cree que Jesús no puede tomar control de un problema social. ¿Qué es un problema social? Cuando un vecino, un compañero de trabajo se levanta contra nosotros, a acusarnos, a insultarnos, a humillarnos, muchas veces a perseguirnos. Hace unos años atrás, el pastor que me sacó a trabajar en la obra tenía un enemigo, un vecino. Odiaba el evangelio este tipo. Demasiado. Muchas veces lo hizo ir a la inspección de policía, lo demandaba. Él decía que por las bullas, que por los cantos, le ofendía. Le tiraba piedras por encima del techo, le rompió varias veces las tejas de zinc, de pernil. Una vez tenía a alguien trabajando ahí en la iglesia y porque el hombre estaba golpeando para el lado de la pared de él, lo bajó, le dio unos puños, insultó al muchacho y de sobremesa fue y demandó al pastor. Era un enemigo terrible del evangelio, odiaba el evangelio y así mismo odiaba al pastor. Ni manera de demandarlo a él porque ya él lo tenía demandado ante la ley. O sea, no había una contrademanda, no se podía. Supuestamente el perjudicial era el pastor para él. Y no se me olvida que este pastor entendió que Jesús podía colocar su mano en este problema social, de orden social. Y en una noche de vigilia, me acuerdo que el pastor nos dijo a toda la iglesia: quiero que oremos por mi vecino. Y fue una petición bastante drástica. No se me olvida la forma de petición que este hombre. Esto no es doctrina, simplemente es una experiencia que vivimos. Me acuerdo que el pastor dijo: vamos a orar por 3 cosas. Para que este hombre se arrepienta de corazón, se entregue a Cristo y viva para Dios, o se vaya. Número 2, o se vaya. Número 3, si no se arrepiente y si no se va, entonces que Dios lo corte, porque me tiene desesperado y yo creo que Dios puede colocar su mano. Fueron 3 peticiones que le hicimos al Señor esa noche. Toda la iglesia levantamos nuestras manos hacia el lado donde estaba el vecino que estaba desesperando al pastor y a la iglesia, porque este hombre odiaba el evangelio. ¿Y qué creen ustedes que respondió Dios de las 3 respuestas? Porque Él es el dueño de la vida. Esto parecía como una oración agresiva, pero no olviden, la primera petición era Dios que se arrepienta, que le pida perdón a Dios y que le sirva al Señor. La segunda es, sino que se vaya, que no nos intranquilice más, que esté la paz de Dios con nosotros. La tercera, y si no, Señor, por favor, córtalo. Pero nos está haciendo la vida imposible como iglesia. Y para tristeza del hombre, es que respondió la tercera, Dios. Vino alguien, él era un abogado, vino alguien, un familiar de una de las personas que perdió un pleito de los que él había ganado, supuestamente, y lo agredió, llegó al hospital, entró en coma, y estando en el hospital allí, el pastor pudo ir a hablarle del amor de Jesús. Esperamos y creemos que ojalá haya creído en Cristo y le haya pedido perdón a Dios la vida imposible que le hizo pasar al pastor y a la iglesia. ¿Saben? Porque en los problemas sociales también Dios puede meter su mano. En los problemas familiares, en los problemas sentimentales, en los problemas económicos, Dios puede meter su mano. Hay áreas que no conocemos de Jesús y lo desconocemos y andamos con Él, porque estos despertaron a Jesús. Al menos ahógate, pero ahógate despierto. Levantándose, dice: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Usted no siente que la agüita le salpica, no siente que nos vamos a hundir. Levántese. Sea consciente de lo que está pasando. Jesús se levanta, dice, y levantándose, Jesús se levantó espontáneamente, que lo llamaron, estaba dormido. Levantándose, reprendió al viento. Nunca lo habían visto en esta área funcionar. Yo no sé cuál es tu problema. Tal vez puede ser el estrés. Tal vez puede ser un problema sentimental. Tal vez puede ser una ola de celos que te está matando. Eso puede suceder y dañar su hogar. Tal vez puede ser una atracción a otra persona que no es su compañero, su compañera, su cónyuge. Eso también es un problema. Y Dios puede meter la mano ahí para ayudarte. Tal vez puede ser un problema económico. Y usted siempre ha confiado en sus habilidades, en sus fuerzas. Y nunca le ha dicho: Dios, tú me puedes ayudar en esta parte económica. Tal vez puede ser un problema de una enfermedad crónica que ya el médico le dijo: ya no tiene solución. Pero no te preocupes. No importa el área o el problema que nos venga y el área que esté afectando, no importa. Lo que sí le digo es que Jesús puede colocar su mano cualquiera que sea el problema y las cosas cambiarán. Porque a veces andamos con Jesús y no le conocemos. No sabemos en qué áreas Él puede administrar su poder. Levantándose, reprendió el viento y dijo al mar. O sea, aparte de reprender al viento, habló con el mar y dijo al mar: calla. Enmudece, le dijo al mar. ¿Y saben algo? Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Tanto el viento como el mar se vieron en la obligación de calmarse. Se tuvieron que calmar. Porque el que estaba hablando era el Hijo de Dios. Era nuestro amado Salvador. Era el que tiene todo el poder. El que un día dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bendito el nombre de Jesús. Cuando Jesús habla y cuando Jesús coloca su mano, las cosas tienen que cambiar. No importa su área que esté siendo afectada. No importa el problema, cualquiera que sea. Hace unos días me pasó una experiencia muy tremenda. O sea, esto fue algo sencillo que no tiene casi ni sentido lo que yo hice, pero encontré algo maravilloso en las manos de Dios. Cuando nació una de mis hijas, la segunda hija, me eché una madrugada tremenda para la registraduría porque había que hacer unas filas grandes. Entonces me madrugué a las 6 de la mañana porque a las 8 abrían la oficina, que para coger el primer lugar. Les cuento esto porque es una experiencia que parece como... pero para que se den de cuenta que Dios mete su mano en las cosas más sencillas también. Y llegué a las 6 pensando que iba a coger el primer ficho, la primera fila, la delantera en la fila. Cuando llegué a las 6 habían 9 personas haciendo fila ya. Y apenas daban 8 fichos. ¿Me explico? O sea, llegué retardado a las 6 de la mañana. Y cuando llegué me paré ahí y me dijeron: ¿usted qué viene a hacer? Usted ya no tiene derecho a ficho.